Abisinia. Abisinia, también conocida como el Imperio Etíope, comenzó en el año 1270 d.C. y duró hasta 1974, cuando la monarquía fue derrocada en un golpe militar por rebeldes marxistas. Durante su largo reinado, el Imperio Etíope disfrutó de siglos de prosperidad. A pesar de enfrentar una invasión otomana en el siglo XVI, con la ayuda de los portugueses, lograron proteger su reino y mantenerlo bajo dominio cristiano. Curiosamente, el Imperio Etíope estaba gobernado por los supuestos descendientes del rey bíblico Salomón y la reina de Saba. Creyendo que eran una tribu perdida de Judá, el Imperio Etíope alcanzó su apogeo durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, bajo el reinado del emperador Menelik II. Fue exitoso en la defensa contra las fuerzas italianas invasoras y su modernización del reino mediante la incorporación de ferrocarriles, telégrafos y el establecimiento de escuelas y hospitales, produjo una cultura floreciente. Aunque los italianos ocuparon el imperio durante 5 breves años durante la Segunda Guerra Mundial, nunca lo controlaron completamente. Hasta el día de hoy, Etiopía sigue siendo el único país africano que nunca ha sido colonizado por una potencia europea. Austria-Hungría. El Imperio Austrohúngaro, también conocido como la monarquía dual, existió entre 1867 y 1918. Fue una unión entre dos países que también incluía partes de la República Checa, Italia, Rumania, Polonia y los Balcanes. Durante su tiempo fue uno de los imperios europeos más grandes y poderosos, desempeñando un papel significativo en la política y la diplomacia europeas, ya que estaban aliados con Alemania e Italia. Desafortunadamente, las cosas se desmoronaron rápidamente para la breve alianza de las dos naciones. En primer lugar, este imperio era extremadamente multiétnico, gobernando sobre un gran número de grupos de personas que se estaban volviendo cada vez más nacionalistas entre sí, lo que significaba que había una tensión constante que llevaba a disturbios frecuentes y descontento general. El sistema político del imperio era visto como obsoleto e ineficaz por su propio pueblo, ya que enfrentaban altos niveles de deuda e inflación, así como una falta de industrialización y modernización en ciertas regiones. Durante la Primera Guerra Mundial, sufrieron una serie de derrotas militares brutales, especialmente la batalla de Vittorio Veneto, que finalmente marcó el fin del Imperio Austrohúngaro. El Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon de 1919 disolvieron el imperio en 4 estados independientes: Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Imperio Bizantino. En el año 330 d.C., Constantino el Grande se convirtió en el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, cambiando la religión oficial del Estado romano por completo. Instantáneamente quiso trasladar la capital de Roma a la ciudad de Bizancio, ubicada en la actual Turquía, para reflejar sus nuevas creencias cristianas. Esto marcaría el comienzo de una nueva era para el imperio. 65 años después, tras la muerte del emperador Teodosio I, sus 2 hijos, Arcadio y Honorio, gobernarían los imperios romano occidental y oriental como 2 entidades políticas separadas. Roma occidental caería rápidamente en 476 d.C., pero Roma oriental, o el imperio bizantino, continuaría durante otros 1000 años. El imperio bizantino experimentaría muchos altibajos a lo largo de su historia. Positivamente hablando, grandes líderes como Justiniano I gobernaron con mano dura, derrotando a los invasores bárbaros y estableciendo el código legal de Justiniano, que se convirtió en la base de gran parte del derecho europeo occidental. Sin embargo, el imperio bizantino enfrentó muchas dificultades, incluido el cisma religioso con la Iglesia Católica, lo que causó una separación de fe entre los católicos romanos y los cristianos ortodoxos orientales. Mientras esto ocurría, el Islam se estaba levantando y se convirtió en una amenaza importante para la vieja Europa y el resto del Imperio Romano Oriental. La ciudad capital de Bizancio, que luego fue renombrada como Constantinopla, se consideraba una ciudad imposible de conquistar geográficamente porque estaba rodeada de agua y montañas. A mediados del siglo XV, las fuerzas otomanas islámicas dirigidas por el sultán Mehmed II tuvieron que ser creativas y pensar fuera de lo común, ya que, aunque superaban en número a la debilitada y pequeña fuerza militar bizantina, el bastión geográfico que poseían seguía siendo casi impenetrable. Esto llevó a los otomanos a desarrollar cañones gigantes y realizar hazañas militares como arrastrar literalmente sus barcos a través de las montañas a mano para ingresar al mar restringido y atacar la parte más débil de la ciudad. Una vez que Constantinopla cayó, fue renombrada como Estambul y se convirtió en la capital del Imperio Otomano, marcando el verdadero fin de Roma.
Córcega. Córcega es una isla frente a las costas de Francia e Italia, y ha sido históricamente gobernada por muchos grupos diferentes de personas. En tiempos antiguos fue gobernada por los etruscos, los cartagineses y los griegos, hasta que fue completamente conquistada por Roma en el siglo II a.C. Después de la caída de Roma Occidental en 476 d.C., eventualmente sería gobernada por el Estado italiano de Génova durante un largo periodo de tiempo. Avanzando hasta 1729, comenzó la Revolución Corsa por la independencia, y después de 26 años de lucha contra la República de Génova, se declaró la independencia corsa y la República de Córcega comenzó a redactar una constitución. Desafortunadamente, el país de Córcega no duró mucho tiempo, ya que no lograron expulsar a los genoveses de las principales fortalezas costeras de Calvi y Bonifacio. En 1767, Génova vendió la isla a Francia, y las fuerzas francesas llegaron a Córcega para sofocar rápidamente la independencia. Aunque Córcega estaba aliada con el Imperio Británico y no era amiga de los franceses, no llegó apoyo militar británico para ayudar a Córcega. Finalmente, durante la Revolución Francesa, Córcega recibió apoyo militar de los británicos y volvió a ser independiente hasta que los británicos dejaron el país en 1796 y fue reconquistado de inmediato por los franceses. A pesar de que Napoleón nació en Córcega, su gobierno también desatendió la isla en favor de ambiciones mucho más grandes. Gran Colombia. Gran Colombia fue un estado que abarcaba gran parte del norte de América del Sur y parte de América Central. Sin embargo, en cuanto al reconocimiento internacional de la legitimidad de esta nación, Europa no estaba dispuesta a aceptarlo. Austria, Francia y Rusia solo reconocieron la independencia de Gran Colombia si Gran Colombia aceptaba sus gobiernos, lo que no hicieron. La mayoría de los países europeos también estaban en desacuerdo sobre las fronteras del territorio colombiano. Dentro de Gran Colombia también había mucho desacuerdo entre quienes apoyaban un gobierno centralizado con una presidencia fuerte, frente a quienes apoyaban una forma de gobierno federal descentralizada. Esto llevó a una inestabilidad política que afectó al país durante su breve existencia. En 1831, Gran Colombia se disolvió en los estados de Nueva Granada, Ecuador y Venezuela, con Panamá separándose de Colombia en 1903. Los Estados Confederados de América. La Confederación fue un grupo de 11 estados en los Estados Unidos que se separaron de la Unión y declararon su independencia en respuesta a la sospecha de que Abraham Lincoln iba a abolir la esclavitud de los afroamericanos. La esclavitud era algo que la Confederación consideraba vital para su economía, y creían que sin ella su forma de vida sería destruida. Por el contrario, Abraham Lincoln creía que la esclavitud era económicamente ineficiente y obstaculizaba el desarrollo del país, creyendo en cambio que el trabajo libre era más productivo. También tenía dilemas morales con la esclavitud y creía que era una fuente de conflicto y división que llevaría a la destrucción de América a largo plazo. Después de una brutal guerra civil americana, la Confederación terminó por rendirse, aunque no antes de que el propio presidente Lincoln fuera asesinado por un simpatizante confederado, mientras asistía a una obra en Washington, D.C. Después de la guerra, cada estado que se rebeló contra los Estados Unidos fue readmitido en el Congreso después de ratificar la desastrosa enmienda que abolió la esclavitud para siempre. El Imperio Otomano. A veces considerado como la versión islámica del Imperio Romano, el Imperio Otomano fue una fuerza a tener en cuenta durante su largo periodo de existencia, desafiando a Europa Oriental. Para decirlo de manera sencilla, el Imperio Otomano era conocido por su increíble fuerza militar. Como se mencionó anteriormente, su conquista de Constantinopla y la destrucción de Roma Oriental han sido ampliamente estudiadas por los historiadores, dejando a muchos perplejos sobre cómo lo lograron. Su sed de sangre no terminó en la actual Turquía, ya que en su apogeo controlaban Grecia, los Balcanes, Ucrania y partes de Hungría. Su ejército era conocido por su uso temprano de armas de pólvora, incluidos cañones y mosquetes, y sus soldados estaban altamente entrenados y disciplinados. Desafortunadamente, después del Renacimiento europeo y la Revolución Industrial, se volvió muy difícil para los otomanos competir con Europa. La Batalla de Viena de 1683 también fue un golpe devastador para los otomanos. Después de esta batalla, perderían lentamente el control de tierras europeas. Grecia se independizó en 1830 y en 1878, el Congreso de Berlín declaró a Rumania, Serbia y Bulgaria independientes del dominio otomano. La Primera Guerra Mundial sería el golpe final para el imperio. Los otomanos se unieron al conflicto global, luchando del lado de Alemania y las potencias centrales, pero fueron derrotados en 1918. 4 años después, el Imperio Otomano terminó y comenzó la República de Turquía, donde se realizaron esfuerzos para secularizar y modernizar el país de inmediato. Prusia.
Establecido en 1917, el Reino de Prusia desempeñó un papel significativo en la unificación de Alemania. Durante el siglo XIX, Prusia era conocida por su ejército altamente disciplinado y profesional, siendo uno de los más poderosos de Europa. Pudo expandir sus fronteras múltiples veces y se convirtió en el mayor rival de Austria, ya que ambas naciones querían el control total de Alemania. Sin embargo, una vez que Napoleón apareció en escena, Prusia terminó perdiendo muchas de sus tierras ante los franceses de 1803 a 1815. Al mismo tiempo, sin embargo, estaban ganando contra Austria y se convirtieron en la potencia dominante en Alemania. En 1870, Prusia, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck, que controlaba la ahora unificada Alemania, iría a la guerra con Francia una vez más. Pero a medida que este conflicto se desarrollaba, Prusia comenzaría a perder lentamente su identidad, al convertirse en cada vez más germana. Eventualmente, en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, Prusia fue disuelta, con sus tierras siendo divididas entre la Unión Soviética y Polonia. Taiwán. Taiwán es una isla frente a la costa este de China que tiene una historia muy larga y complicada, y su historia sigue escribiéndose actualmente. Antes de los años 1600, Taiwán se gobernaba a sí mismo. Sin embargo, nunca hubo una autoridad central gobernante. Los Países Bajos tomaron el control de la isla durante unos 40 años a mediados del siglo XVII. Pero después de eso, el país se independizó nuevamente durante 2 décadas, hasta que China tomó el control de Taiwán a finales del siglo XVII. Gobernaron Taiwán durante 2 siglos hasta que Japón adquirió la isla en 1895, declarándola colonia japonesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, Taiwán fue devuelto al control nacionalista chino. 4 años después, mientras Taiwán estaba sufriendo una toma de control comunista, las fuerzas nacionalistas chinas huyeron a Taiwán, resultando en una separación entre Taiwán y China. Desde entonces, la China comunista ha reclamado jurisdicción sobre Taiwán, pero en el siglo XX, el gobierno de Taiwán negó esta reclamación. Hasta el día de hoy, China sostiene que controla Taiwán, afirmando una política de una sola China, que sostiene que solo existe un estado soberano bajo el nombre de China, que incluye tanto el continente como Taiwán. Muy pocos países a nivel internacional discrepan con China, y el apoyo a una Taiwán independiente dentro de la isla misma está dividido. Una encuesta realizada por la Fundación de Opinión Pública de Taiwán en junio de 2020 encontró que el 54% de los encuestados apoyaban la independencia, el 23.4% preferían mantener el statu quo y el 12.5% apoyaban la unificación con China, mientras que el 10% informó que no tenía opinión sobre el asunto. China en sí no ha descartado usar fuerza letal para destruir a los nacionalistas taiwaneses, lo que causa preocupación en todo el mundo sobre las posibles implicaciones de esta violencia. Globalmente, de todos los estados de los Estados Unidos, uno podría argumentar que Texas tiene la historia más rica, ya que ha sido parte de 6 países a lo largo de su vida. Texas fue una vez parte de España, Francia, México, su propio país, la Confederación y actualmente de los Estados Unidos. Después de que Napoleón aplastara a España durante su conquista de Europa, el descontento en muchas colonias españolas en el extranjero se disparó, y México fue rápido en aprovechar las oportunidades y establecer su independencia. Originalmente México era mucho más grande de lo que es hoy, ya que poseía muchos de los estados actuales en los EEU, incluido Texas. Después de que México se separara de España, no pasaron 6 años antes de que Texas se separara de México por una variedad de razones. Por un lado, el gobierno de México se había vuelto cada vez más centralizado. Abolió su constitución de 1824, que otorgaba más libertad a los estados dentro de México, a favor de una nueva constitución que daba más poder al gobierno federal. Texas también era culturalmente americano, con muchos de estos colonos provenientes de estados del sur americano que establecieron vidas en Texas. Debido a sus tierras fértiles y su prometedora historia, disfrutaban de leyes sureñas americanas, incluida la esclavitud, que era ilegal en México. Era solo cuestión de tiempo antes de que estallara la guerra, y después de 6 meses intensos, las fuerzas texanas lideradas por Sam Houston derrotaron al general mexicano Santa Anna, obligándolo a firmar un tratado reconociendo a Texas como una nación independiente. Una década después, Texas se unió a los Estados Unidos, lo que inmediatamente llevó a los EEU a una guerra con México, la cual también ganaron. Tíbet. Tíbet se encuentra en la esquina sureste de China. Después de la caída de la dinastía Qing en 1912 y la formación de la República de China, la región de Tíbet liderada por el Dalai Lama declaró inmediatamente su independencia, afirmando que solo eran leales a la dinastía Qing y que, sin ella, serían gobernados independientemente.
Sin embargo, la mayoría de los países en el mundo se negaron a reconocer a Tíbet como una nación independiente. Esta era de independencia tibetana duró hasta 1951, cuando una China comunista completamente unificada la incorporó de inmediato. Hoy en día, Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, ya no aboga por la independencia tibetana. Aunque uno se pregunta si realmente tiene esta opinión, o si simplemente no quiere molestar al gobierno chino. Si aún existe un fuerte sentimiento nacionalista en el Tíbet, sigue siendo desconocido. La URSS. Rusia es el país más grande del mundo, pero no hace mucho tiempo era mucho más grande. La URSS fue un estado socialista y fue el primer país basado en el socialismo marxista, existiendo durante casi 70 años y convirtiéndose en un competidor en la Guerra Fría con los Estados Unidos. Durante la Guerra Civil Rusa en 1917, los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, salieron victoriosos y establecieron la Unión Soviética. Después de la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió el poder, imponiendo una estricta colectivización del sector agrícola, lo que significaba que los propietarios de tierras y ganado eran forzados a entregar lo que poseían. Cientos de miles de ellos fueron detenidos y ejecutados en los infames gulags de Rusia. Se estima que José Stalin fue responsable de la muerte de 20 millones o más debido a sus despiadadas ejecuciones de cualquier enemigo político percibido, las hambrunas que resultaron de su destrucción de la agricultura y su deportación de minorías y represión de grupos religiosos. La URSS entró en una guerra fría con los Estados Unidos mientras competían por el poder económico, y también se preparaban constantemente para una guerra nuclear total, lo que hizo que muchos estadounidenses creyeran que el fin del mundo se acercaba, aunque esto nunca sucedió. En cambio, América y los soviéticos compitieron por victorias científicas como la infame carrera espacial. Los soviéticos fueron los primeros en lanzar un satélite y luego un ser humano al espacio, mientras que los estadounidenses fueron los primeros en poner un hombre en la luna. Eventualmente, la fatiga comunista alcanzaría a la nación, ya que los ciudadanos soviéticos a menudo no tenían alimentos ni ropa y sufrían bajo condiciones de vida precarias. En la década de 1980, los Estados Unidos aislaron la economía soviética del resto del mundo al ayudar a reducir los precios del petróleo a sus niveles más bajos en décadas, lo que provocó una caída dramática en los ingresos de petróleo y gas de la Unión Soviética, mientras al mismo tiempo estaban perdiendo relevancia política en Europa del Este. La caída del muro de Berlín en 1989 representó el fin simbólico y real de la Guerra Fría y de la Unión Soviética en sí. Dado que el muro había presentado anteriormente una barrera física e ideológica que dividía el lado comunista oriental de Berlín y el lado capitalista occidental, el 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió y Rusia se convirtió en una nación con un presidente y 3 ramas del gobierno al igual que los Estados Unidos.